San Mateo 24. Evangelio que escribe San Mateo, y vamos a leer en su capítulo 24. Y vamos a leer del verso 1 al 14. Bueno, vamos a leer este pasaje bíblico y que el Señor hable a través de él a nuestros corazones. Evangelio, San Mateo capítulo 24, verso 1 al 14. Siga la lectura con un servidor, dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será a principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este pasaje que abordo el día de hoy, no sé, ignoro, pero yo creo que por más de alguna congregación, algunos siervos de Dios, algunos pecadores, ha de haber sido tomado por las circunstancias que desde 2019 se manifestaron. En el 2020 se acentuaron de manera muy tremenda lo que es el coronavirus. Y hoy en el 2021 estamos en nuestro país, en especial en nuestro país de México, con índices de contaminación y de muerte muy altos. Ya no podemos decir se rompió el récord qué día, porque cada día que va aumentando nos damos cuenta de la dificultad que en nuestro país tiene para bajar los niveles de contagio, ¿sí? Ya se empezaron a vacunar, ya está la vacunación en algunos doctores. Bueno, usted ya sabrá en qué tiempo le toca vacunarse, médicos, servidores en el sector salud, tercera edad, y así poco a poco hasta que se abastezca, pueda vacunar a todos. Y bueno, es que este pasaje se presta para anunciar los últimos tiempos. Bueno, de hecho, este pasaje que estoy leyendo es una respuesta que el Señor Jesús hace a sus discípulos. Y la respuesta que da a sus discípulos es profética. Solamente que en esta profecía del Evangelio 24, la distancia del cumplimiento de lo que aquí nos está diciendo, no nos dice cuánto es, no me está diciendo cuántos días, cuántos años, ¿sí? O sea, desde que el Señor Jesús pronunció esa profecía, son aproximadamente 2000 años lo que ha pasado, ¿sí me explico, hermano? Casi 2000 años que ha pasado. Entonces dirán algunos, bueno, pues, ¿dónde están? Hoy ahorita vamos a hablar acerca de esto, ¿no? Del cumplimiento de la palabra. ¿Dónde está el cumplimiento de la Biblia? Por eso ya nadie cree en la Biblia, ¿no? Pero dice que aunque algunos tengan por tardanza la venida del Señor, dice el Señor que es paciente con nosotros para que nosotros nos acerquemos a las plantas de Cristo. Dice aquí en este pasaje la respuesta que el Señor Jesús les da a sus discípulos. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa profecía que antecede al relato de la señal es el fin, nos está hablando de una señal que los emperadores de Roma han cumplido.
Tito, en el periodo del año 68 o 70 aproximadamente, es el encargado de cumplir esta profecía. No quedará piedra sobre piedra cuando Jerusalén es destruida. Y usted sabe que la ciudad de Jerusalén tuvo muchos embates, muchos ataques en su historia. Por eso fueron cautivos los hijos de Israel. Pero en este caso, esto ha quedado hasta nuestros días. Piedra sobre piedra que no queda hasta nuestros días. Lo único que queda es el muro de las lamentaciones. Y aquel lugar donde estaba el templo de los judíos, hoy está la mezquita. Entonces, hay cosas que van a ir cumpliéndose. Y de esto hay profecías a cumplirse más adelante. Leí hasta el verso 14 porque Mateo 24 y Mateo 25 están hilados, están unidos en una cronología de acontecimientos de profecías. Lo que a mí me interesa solamente es platicar con ustedes la primera parte, ¿sí? Antes de las señales del fin del mundo, ¿verdad? ¿Sí? Porque de Mateo 24, del 14 en adelante, viene otro periodo de profecías. La gran tribulación, por ejemplo. No, nosotros no estamos todavía en ese periodo de la gran tribulación. E incluso algunas cosas que voy a leer aquí, que he leído, que quiero compartirles, se están cumpliendo y otras están para cumplirse justo en la gran tribulación. ¿Sí? Pero vamos a decir lo que dice la palabra de Dios. A mí me interesa platicar asunto de los últimos días. Poquito, es mucho que hablar, ¿verdad? Cuando hablamos de la profecía, hermano, es mucho que hablar y no terminar, ¿sí? Entonces, yo espero que usted y yo tengamos acuerdo en lo que leamos en esta tarde. Entonces, dentro de la escatología bíblica, el cumplimiento de las profecías, vamos a ver qué está pasando. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, ¿sí? Esto es algo que constantemente hacían los discípulos. Una vez que el Señor hacía su tarea ministerial, compartiendo el reino de los cielos, dando alimento a los 5,000, haciendo milagros. Por ejemplo, el gran pasaje del Sermón del Monte, ¿verdad? Tuvo una cátedra. Bueno, era cuando sus discípulos se acercaban a él, ¿sí? Dice, acercándose a él, les hablaba diciendo. Entonces, les enseñaba esta cátedra a un grupo pequeño para que usted se pudiera reproducir. Esto se reproduce a través de los siervos de Dios, los discípulos, cuando están cerca del Señor Jesús. Y entonces le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ya estos hombres estaban percibidos de la venida del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Sabían que Él les había dicho alguna vez, y si me fuere os prepararé el lugar para que donde yo esté, y vendré a vosotros. Si me fuere, vendré para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces ellos sabían que había un cumplimiento de profecía y cronología que querían saber. Ahorita vamos a ver esto también en la réplica de enseñanza que el apóstol San Pablo hace, ¿sí? Entonces el Señor Jesús, atendiendo a su petición, era una petición que estaban haciendo los discípulos, pero indudablemente la respuesta era más a la pregunta de los discípulos, a que el mundo entero pueda saber, se pueda informar de lo que debe acontecer en los últimos tiempos. Si los discípulos no preguntan qué hubiera pasado, no supiéramos, no. El Señor Jesús se hubiera encargado a través de su doctrina, de su ministerio, hablar acerca de estos acontecimientos, ¿sí? Bueno, entonces, qué difícil fue reconocer al Mesías. Qué difícil, ¿eh? Hubo gran oposición, hubo persecución, es más, hubo muerte contra el Mesías. Y después de esto, hermano, a 2000 años, sigue habiendo duda de quién es el Mesías, o que si es un impostor, o que si es un profeta, o que si es un maestro, o que si Jesús nunca existió. Qué difícil entonces se hace en ese tiempo, hermano, entender. Y créamelo, somos bienaventurados, y de gloria a Dios por esto, porque somos bienaventurados porque no hemos visto y hemos creído. Porque hubo personas que fueron testigos directamente
del favor del Señor Jesucristo, por el milagro, por la obra, por el rescate, por la liberación que el Señor Jesús hizo a sus vidas. ¿Qué es esto? Pues que muchos de los que recibieron beneficios y vieron maravillas en sus cuerpos, en sus vidas, quizás muchos de ellos eran los que juntamente con los gobernadores judíos gritaban en la multitud: crucifícale, crucifícale. ¿Sí? Bueno, digo difícil porque no entendieron el principal sacerdote, todo lo que era el asunto gubernamental judío, ¿no? Fueron ellos a quienes entregaron a Jesús para que fuera crucificado. Entonces dice el Señor Jesús aquí: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Si usted busca allí, ahora es muy fácil buscar, ¿verdad? Cuando yo estudiaba para pastor, hace casi 30 años, pues teníamos que ir a fuentes de información, sí, libros y todo eso, pero ahora usted está sentado, es más, está sentado y ahí le pica ahí en su celular, y usted le pregunta al celular lo que usted quiera, ¿verdad? ¿Dónde venden las mejores tortas? Y le dice dónde están las mejores tortas. ¿Dónde está el mejor lugar de recreo donde me pueda vacacionar? Y le sale un montón de hoteles, ¿sí o no es cierto? ¿Quiénes son los hombres más importantes? ¿Quién ha sacado el premio Nobel? Usted le puede preguntar al internet lo que guste. Usted puede preguntar ahí cuántas personas se han registrado diciendo: yo soy el Cristo. ¿A cuántos de ellos en sus palmas, en su cabeza, en sus pies sale sangre? Y bueno, muchos profetas, ¿verdad? Hombres y mujeres, es más, Hace algún tiempo vi a una mujer que se predicaba a sí misma y decía: y créanme que yo soy la enviada, créanme que yo soy... Y esto se da mucho porque hoy está la inclusión, ¿verdad?, de género, ¿verdad? O sea, haciendo que el Mesías no tendría que ser forzosamente hombre, sino decía ella, también puede ser mujer, o sea, y esa soy yo. O sea, si usted revisa hoy en día, va a encontrar cantidades de personas. Las iglesias que se rigen por una cabeza humana, ¿sí?, que es su líder. Antes que Cristo, antes que la roca que es Cristo, está su cabeza, su líder, ¿sí?, su presbítero, su sacerdote, su pastor, lo que usted guste, que está antes que el que es la cabeza sobre todas las cosas. Entonces, hay personas que le hacen más casos al hombre que lo que la Biblia misma dice. Entonces, hay muchos hombres que se van a levantar diciendo: yo soy el Cristo. Esto es un pasaje solamente que nos anticipa la palabra de Dios en este pasaje, porque ahí en el verso 10 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Engañarán a muchos. Yo recuerdo que de niño me llevaban a la iglesia tradicional, donde no todos los mexicanos son católicos, para que sepan los que nos escuchan, ¿no? Yo nací en un lugar católico y nadie me dijo que había una religión más, una creencia más. Bueno, porque sí, nacemos y después no nos cuestionamos. En lugar que hacemos, cumplimos con muchas ordenanzas de la religión, pero no con ordenanzas bíblicas. Cuando yo crecí, me llevaban, bueno, yo oía, hablaban de Dios, de los santos, de la Virgen y de los milagros y de todo lo que se enseña en la iglesia tradicional. Pero un día también me llevaron a un templo evangélico. Yo ni sabía que había templos evangélicos. Yo no sabía que había cristianos. Dicen ellos, ¿verdad?, los hermanos separados, ¿verdad? Yo no sabía que había cristianos, ¿sí? Y cuando empecé a ir, a mí me impactó mucho la forma en que a mi persona, a muy temprana edad, de 10 años, imagínese usted, a muy temprana edad, ¿no? 10 años, sí, 10 años. Me llevaron a un lugar como estos y créanme que cuando la instructora, pues como era yo niño nuevo, pues ya me presentó, me sentía así que me dio miedo, pero empezó la enseñanza bíblica. Nunca en mi vida había yo sido instruido en mi área infantil, ¿sí? Ni por mi hermana que iba a ser catequista, quizás yo creo, no sé, o por mi mamá que iba, nadie de ellos, nos llevan a la iglesia, a ver, persínate y vas para adentro, para afuera.
Ni por la primera comunión, porque yo recuerdo que tengo un padrino, ¿verdad? Tengo un padrino. Y pues, ¿dónde salió ese padrino, verdad? ¿Sí? Tengo dos padrinos, ¿no? Uno de bautizo de confirmación, ahí está. Pues ahí me acuerdo que yo tengo mi uniforme de... Ni me acuerdo qué me enseñaron o por qué fui ahí, ¿verdad? Nada más cumple, para que liberes de tu alma del infierno. No, por allí no es el asunto. La primera vez que oí hablar de Jesús a mi nivel fue en un templo evangélico. Me impactó tanto, me gustó tanto. Íbamos con los familiares, nos llevaban, después nos encontramos, hacia el templo que íbamos, después fuimos a un templo más chiquito, sí es cierto, pero ahí nos integramos. La pregunta es la siguiente: ¿tantas religiones? ¿Tantos grupos religiosos? ¿Tantos movimientos religiosos? Y la Biblia es una. Algunos se engrandecen porque dicen, nosotros somos los que organizamos el canon bíblico del Nuevo Testamento. Y mire, como que esas son cosas que le pertenecen solamente al Espíritu Santo y no a los hombres. Sí, hay un formato de orden donde se pudo establecer el canon bíblico del Nuevo Testamento, como está el canon bíblico del Antiguo Testamento. Pero nosotros no tenemos que engrandecer porque si le servimos mejor que otros a Dios, no. Tenemos que darle gracias a Dios porque le servimos. Dice aquí que entonces muchos hombres se levantarán y engañarán. Habrá falsos maestros, falsos profetas, se levantarán. Dice el apóstol San Pedro, escribiendo ya en una de sus cartas, en su segunda carta, capítulo 2, para que usted lo registre, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios, capítulo 2, verso 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es verdad, usted que me escucha a mí, tendrá su criterio para buscar en el Face a otros 1000 predicadores evangelistas si usted gusta. Pondrá en cuestión si usted gusta lo que yo digo con lo que otro en el mismo tema habla. No son puntos de opinión, hermano. No es un punto de opinión donde un pastor, predicador evangélico de otro lugar, de otro país, se tenga que poner de acuerdo conmigo para que prediquemos la misma cosa. Nosotros no nos podemos poner de acuerdo entre nosotros. Nos tenemos que poner de acuerdo con el Espíritu Santo y con las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Cuando las Sagradas Escrituras se interpretan correctamente, cuando se da una hermenéutica correcta, una interpretación del lenguaje también correcto, ¿sí? Podemos estar de acuerdo. Entonces, el predicador que vive al otro lado del mundo, con los que estamos de este lado, porque el Espíritu Santo es el que ha inspirado las Sagradas Escrituras. Porque los santos hombres, siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablaron toda palabra. Luego entonces, aquí el apóstol Pedro dice, porque como en el tiempo antiguo también hubo falsos maestros, también se levantarán falsos maestros introduciendo doctrinas erróneas, heréticas, que engañarán, que confundirá. Entonces, si yo dije a mis 10 años, esto me pudo pasar a mis 25 años, y que hay a muchos que les pasa, que no viven, porque nazcamos en un hogar con cierta religión, practiquemos esa religión, ni porque sea católico, ni porque sea protestante, ni porque sea evangélico, ni porque sea de la religión que sea. Si yo de manera personal no tengo una formación dentro de mi ser, aunque los demás sean religiosos, yo no lo soy, yo no tengo un encuentro con la doctrina. Entonces, cuando a alguien se le presenta el Evangelio y dice, caray, ¿a poco todo eso dice la Biblia? Sí. Y yo como no lo sabía, porque no estudiamos las Escrituras, porque el que estudia las Escrituras puede saber que ellas hablan de Jesucristo y de la vida eterna. Luego entonces aquí está el apóstol Pedro, ¿qué está haciendo el apóstol Pedro? Ratificando, diciendo que en los posteriores tiempos, lo que dice el Señor Jesús, o sea, el apóstol Pedro toma lo que el Señor Jesús les dijo. Dinos cuándo van a hacer estas cosas. Sus discípulos le preguntaron, allí estaba Pedro de seguro. Y el Señor les dice, cuidado porque muchos se levantarán diciendo, yo soy el Cristo. Y cuando esto se dice, no, le dije consulte en internet, pero usted también puede consultar
no quién dice yo soy el Cristo, porque puede ser que indirectamente quieran engañar a la gente. Nosotros tenemos la verdad. Esta es la verdadera religión. Hay muchas religiones que dicen, fuera de nuestra religión no hay salvación, y ese es el error herético que nosotros tenemos que evitar. Tú no tienes que pasar a formar fila de una religión en particular, tú tienes que pasar a formar fila de la iglesia de Jesucristo, la que fue lavada y comprada con la sangre de mi Señor Jesucristo, la que sus pecados son borrados por la sangre de Él, en las que están sus nombres escritos en el libro de la vida. Luego si tú dices, es que yo pertenezco a otra religión, sí, o sea, la religión es relativa. El movimiento cristiano donde el que tú pertenezcas es muy relativo, no importa cuál sea la denominación en la que tú quieras decir, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy easy, yo soy de lo que ustedes gustan, yo soy de amistad, yo soy de lo que ustedes gustan. Eso es intrascendente. Lo trascendente es que todas estas iglesias tienen una sola doctrina: a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. El tronco común de todas las religiones, si se vale decir, hermano. O sea, el tronco común, la esencia es Jesucristo, ¿sí? Bueno, entonces ahí el Señor empieza a avisar, ¿no? Cuando hablamos de los falsos maestros, con este tema nos tardaríamos mucho, ¿no? Porque el apóstol Juan dice que probemos los espíritus, ¿no? Hay que probar los espíritus, ¿no? O sea, porque vendrán hombres engañadores. De esta manera, Marcos, en el Evangelio de Marcos, que registra Marcos, capítulo 13, verso 22, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún los escogidos. Y hoy, un punto de atracción, escúchelo bien, un punto de atracción a las religiones, llámeles de la denominación que sea, es un punto de estos. La gente va a lugares donde les hagan el milagro. Llámele de la religión que sea. Y entonces aquí sí, aquí sí. Aquí yo puedo hablar del segundo tema, la segunda parte de lo que no he leído de Mateo 1 al 14. Puedo hablar de la segunda parte, del tiempo de la tribulación, del tiempo del anticristo, del hombre de perdición, ¿sí? Donde se sentará en el lugar que le pertenece al Rey absoluto, ¿sí? Se sentará en el lugar, en el trono de Dios, ¿sí? Aquí en la tierra, haciéndose Dios a sí mismo y haciendo milagros y señales y engañando a miles. Pero antes de que esto suceda, hoy, hermanos, desde el antiguo tiempo, hermano, se han levantado hombres mentirosos, imitadores de las cosas divinas. Viene a mi mente cuando viene Moisés a Faraón y lanza su vara y cuando el viento se convierte en una gran culebra, también vienen los imitadores, los sabios, los brujos y hacen lo mismo, ¿no? Imitando. De esto hay muchos ejemplos, pero imitando el poder de Dios. Satanás tiene un poder relativo, no absoluto, al cual se le ha dado facultad de hacer milagros. Y entonces hará milagros. Y es aquí donde dice la palabra de Dios de San Marcos: se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios y engañarán. El otro día hubo una plática con una personita acerca, pues es que la gente escudriña todo para saber, querer saber más. Y entonces hablaba de las profecías de Nostradamus, ¿no? Y hoy en día, cada que acontece alguna situación, como dijo Nostradamus, ¿no? Nada más que no conocen el trasfondo, la esencia de todo esto. O sea, a mí no me asombra que se levante una persona y vaya, haga una predicción y diga esto y pueda acontecer, porque eso tiene un respaldo de un poder satánico, hermanos. Y el Señor Jesucristo nos lo está advirtiendo: harán señales y prodigios para engañar. Y subrayo aquí, si fuera posible, a los escogidos.
Esto nos deja ver que los cristianos, que una vez que acercamos nuestras vidas a las plantas de Cristo, tenemos una responsabilidad. Hermano, vamos a hablar de pandemia, vamos a hablar de contagio, vamos a hablar de todo esto. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa aquello? No nos podemos, hermanos, nosotros envolver en todo lo que son las pandemias y todo esto, porque solamente es una consecuencia, un resultado de... Lo importante no es que tú revises lo de afuera, sino lo de dentro. Cuando acontezca lo que está aconteciendo como el día de hoy en el mundo entero, vas a tener el origen de por qué suceden las cosas y vas a tener la respuesta. Y vas a saber por qué suceden todos estos acontecimientos de pestes, de enfermedades. Que esta enfermedad del coronavirus todavía no se puede catalogar, creo yo, en una peste que va a acontecer en la gran tribulación. Esto es una pandemia, un contagio, un virus. Y hay virus y hay bacterias. Pero está una discusión entre los que saben y los que quieren saber, entre la medicina, entre la religión, entre la adivinación, entre las ciencias ocultas. Todo está mezclado. ¿Y nosotros dónde estamos como cristianos, hermanos? Usted y yo, nuestra fe tiene que estar fundamentada en este libro. Si usted está leyendo hoy libros de coronavirus, si está leyendo libros de ocultismo, está leyendo hoy libros de tantas cosas y no lee la Biblia, y no tiene conocimiento bíblico, hermano, entonces le va a ganar la filosofía, las ideologías, los pensamientos modernos, y entonces va a venir a la iglesia y va a preguntar, oiga, ¿y por qué dicen esto? Porque usted mismo no escudriña la Biblia, nosotros mismos no escudriñamos la palabra de Dios, hasta que nos tienen que explicar, es que allá afuera dicen, bueno, pero ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia que los falsos cristos, los falsos profetas, con sus señales mentirosas, con sus prodigios, ¿sí?, atraerán la atención. Y mucha gente que va a lugares solamente a cualquier costo, ¿sí? Vaya y hágase una limpia, vaya y hágase esto, váyase en tal cosa, y mil cosas que hace la gente. Y recibe su sanidad. Es como aquellos leprosos, ¿no?, que reciben su sanidad, reciben sanidad, y ¿sabes quién te la dio? Pues, quién sabe, yo estoy sano, ahí nos vemos. Y regresa uno y le da gracias a Dios, al Señor Jesucristo. Te he dicho con todo punto de opinión personal, la especialidad de Dios no son los milagros. O sea, es que, mire, los milagros son respuesta natural de su esencia divina. Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. La obra, que ahorita voy a llegar a ese punto, la obra más importante de Dios, y no por otra cosa, pero es la salvación de usted y la salvación mía, para que estemos en la vida eterna. Pero sí, Dios hace milagros, Dios hace señales, hace maravillas, y en su pueblo, en el pueblo de Dios, vemos esta respuesta maravillosa. Dios sigue haciendo milagros y maravillas, y créanme que todas estas señales y maravillas son para la edificación de la iglesia, porque fueron dones que a la iglesia le fueron repartidos, dice el apóstol San Pablo, un don de sanidad, otro don de fe, y bueno, hacemos todas las señales de los 9 dones, ¿no? ¿Qué es esto? Dones de sanidad, de milagros, porque estos son para edificar a la iglesia. Pero los falsos cristos vendrán, hermano, con renombre, y querrán imponer muchas cosas. Entonces, escudriñarlos, probar los espíritus. Aquí en este mismo pasaje, en esto podemos ir revisando, ¿no? Hombres que tendrán, parecerán justos, 23, 28, dice así la palabra de Dios. Dice aquí la palabra de Dios, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Un falso maestro es aquel que por dentro esconde su verdadera esencia, porque dice aquí, por fuera a la verdad os mostráis justos como hombres. Un falso maestro que querrá ganar auditorio, personas, tendrá apariencias. Y es aquí donde erróneamente yo subrayo, la gente decide en qué religión estar según el estado
espiritual de su líder. Muchos dicen, yo me decepcioné del catolicismo por sus líderes católicos, porque hay en ellos abuso sexual y todo eso. Yo me desilusioné de los cristianos porque el pastor también era un mentiroso y era esto y lo otro. Yo me desilusioné y la gente está mirando abajo, no arriba. La Biblia dice que pongamos nuestras cosas arriba, donde está Cristo. Por estos ojos en Jesús y el consumidor de nuestra fe. Pero cuando nosotros nos fijamos nuestra fe a través de lo que hace nuestro líder, nuestro pastor, tomamos decisiones espirituales. Yo por eso no voy a la iglesia. ¿Y quién te salvó? ¿El pastor? ¿Y quién te hizo nueva criatura? ¿El pastor? ¿El sacerdote católico? ¿El rabino? ¿El líder de tal iglesia? ¿Cuál iglesia? ¿Quién te hizo nueva criatura? El Señor le está diciendo, tendrán apariencia de justos hombres. No te desilusiones. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Esto no quiere decir que haya hombres líderes religiosos malos, que yo lo esté juzgando de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que yo no puedo poner mi fe en mi líder espiritual humano, tengo que poner mi fe en mi líder espiritual que se llama Jesucristo. Y eso está a punto, hermano, en estos temas, en este tiempo, para que usted sepa, afirme su fe. Para que no le den ganas de volver atrás, para que no le den ganas de cometer pecado, para que no se desilusione del Evangelio. Porque se levantarán falsos hombres y brazos predicadores y hombres que prometerán, ¿sí? Y no van a cumplir. Dice en otra parte de ahí de San Mateo, ¿verdad? Que dice así, déjeme ver aquí. Hipócrita, saca de primero la viga, ¿sí? Para que después saques la paja, para que sepamos cómo podemos actuar. Y dice así la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vienen vestidos como de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahorita le voy a hacer algunas situaciones. Créame que en todo eso se requiere mucho discernimiento. Pedirle a Dios que nos dé esa lucidez para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Que nuestros líderes espirituales nos den esa confianza de que nos están acercando más a Cristo y no más a ellos. ¿Sí me explico? O sea, que tu líder espiritual, olvídate de cómo se llama, ¿verdad? Quiero que oremos por nuestro pastor, por nuestro siervo, ora por él. No lo engrandezcas, no lo pongas en un nicho de rosas, ¿verdad? Hay hermanos que, bueno, nos enseñaron nosotros desde que estudiamos el Instituto para Pastor, no dejes que te alaben, que te halaguen, qué bueno es usted, no lo dejes. Estos hermanos se están pues poniendo su mirada en ti. Y hay hermanos que halagan lo que, hermano, de verdad, y se posan como se posan al hermano que le tocó dirigir alabanza, que le tocó predicar el evangelio, aunque no sea pastor, y lo exaltan. No haga caso de esos halagos, nos decían a nosotros desde muy jovencitos en nuestra formación. No lo haga caso. Una vez llegó a casa un hermano y me abrazó y ahí en casa estaba, no, es que el hermano, qué gran pastor. Y se fue el hermano de rato y que agarra y me llama a mi mamá y me dice, ven. Y le digo, ¿qué pasó, mamá? Cuídate de tal hermano. Le digo, ¿cómo? Cuídate. ¿Pero por qué? Pues no oíste lo que te dijo. ¿Qué me dijo? Pues que eras un gran pastor, que eras muy buen pastor, que estaba orgulloso de ti. Nunca permitas, me dijo mi madre, que alguien venga y te haga ahí al oído, te susurre y te engrandezca. Esos no son buenos cristianos. Enséñales a amar a Cristo más que ver tu desempeño. Y sí es cierto. Sí es cierto, hermano, tenemos que aprender. No tener con piel así de oveja y por dentro ser lobos rapaces, hermano. Tenemos que discernir todas estas cosas. Es importante descubrir que esos falsos maestros nos pueden estar predicando en la palabra de Dios, hermanos. Ay, hermano, pero ¿cómo se le ocurre? Sí, hermano.
Puede ser que usted a través de las redes sociales esté viendo a pastores que no sean conforme al corazón de Dios. Algunos predicadores, fíjese, le voy a dar dos vertientes que la misma Biblia nos dice. Algunos predicadores empiezan bien su trabajo, con mucha devoción, con mucha humildad, mucho desempeño. Pero al paso del año, hermano, puede pasar esto, que se nos adulan mucho, que se nos engrandecen mucho, o puede ser que por nuestro orgullo, o por nuestra mucha experiencia en nuestros muchos años. ¿Cuántos años tiene usted de experiencia? 50 años en el ministerio. No, pues se las sabe todas, ¿no? Pero a nosotros no nos hace más por tener tantos años más en el ministerio. La Biblia dice que no seamos unos neófitos, desde luego, unos inexpertos. Pero nadie porque tenga más años en el ministerio es mejor que otros. Algunos puede ser que empezando bien el ministerio, en adelante nos puede ganar ¿qué? El orgullo, la vanidad, el que yo lo sé hacer y los demás no. Que si yo no estoy, no lo hacen bien, cuidado. Porque si tu principio fue bien, a lo mejor te puedes dejar engordar por las obras de la carne, ¿sí? El apóstol San Pablo dice que hay una lucha espiritual entre las obras del Espíritu y las obras de la carne. ¿A quién se los dice? A la iglesia. A la iglesia. A los que le sirven a Dios. ¿Sí? Entonces cuando alguien que está liderando, por allí aparece, otra parte, una semillita que Dios no sembró. Dijeron estos hombres a su Señor, Señor, ¿no sembraste semilla buena? Sí, entonces ¿dónde salió esta semilla mala que se llama cizaña? Que tiene apariencia semejante. Donde vamos todos a la congregación, ahorita no. Y todos alaban a Dios, pero no sabemos cuántos son hijos de Dios, de manera sincera, y otros vienen por apariencia. Puede ser que muchos líderes religiosos están hoy predicando el Evangelio con una bandera de Evangelio. Se parece mucho al Antiguo Testamento, porque el que sembró la semilla buena es Dios. Estos son los hijos de Dios. Y la que sembró la semilla mala es el diablo. Estos son los hijos del diablo. Y dice, no arranque la semilla que crezca. Entonces, por un lado los que empiezan bien, pero declinan por su falta de espiritualidad. Y podemos nosotros caer en eso, hermano. El que crece firme, mire que no caiga. La advertencia es a todos nosotros en lo personal. O sea, cuando digo hay muchos, me pongo yo también en medio de ellos. No crean, ay, hermano, no mira hacia afuera, ¿verdad? No mira hacia adentro. No, yo miro hacia adentro primero. Pero cuando los vienen y los que militan, porque fue la semilla de la cizaña, ¿cómo están allí? ¿Cómo les permiten? ¿Qué? ¿Por qué a este hombre le permiten predicar? ¿Por qué a esta persona le permiten ministrar? Y bueno, ya todos nos hacemos jueces, ¿verdad? O sea, también está mal ser todos jueces. Porque créanme que hay muchos hombres que tienen carisma. Oye, perdón por lo que digo, ¿no? Pero tienen talento, saben hacer las cosas, ¿no? Muchas veces nos dejamos guiar por el talento que la persona tiene. ¿Qué habilidad tiene? Oye, este es maestro, estudió en tal universidad, es maestro. ¿Por qué no lo pones de instructor? Pensamos que la pedagogía es la que salva. ¿Sí me explico? O sea, con su pedagogía, con sus enseñanzas, con sus estrategias, es con sus técnicas, es un gran maestro. Y pensamos que por eso, y ahí lo tenemos, ¿no? Un gran maestro, pero doctrina no tiene. No tiene talento. No tiene doctrina, tiene talento, tiene carisma. Ay, el hermano, qué bonito habla, o sea, se expresa. Uy, y si nos toca más cuando el día que el pastor nos exhortó, hermanos, es que Dios está llamando a santidad, que corrijan sus vidas. Pero, pues, como dijo el maestro, no, miren ustedes, nos habló más suavecito al oído carnal el maestro que el pastor, que estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. Qué difícil de discernir, ¿verdad? A su tiempo, Dios va a traer a la luz, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, y apartará a los de la derecha y los de la izquierda, dice la palabra de Dios. Entonces este asunto, hermano, la iglesia puede sufrir hoy
alguna vez alguna hermana me dijo, hermano, yo quiero con el hermano tal, y yo quiero que él me disipule. Y bueno, yo por principio de alerta dije, ya cuando alguien escoge a alguien, sí en los asuntos espirituales hay que poner mucha alerta, ¿no? Pues el hermano les llevaba una bolsita de mandado, les llevaba eso. O sea, el hermano ganó a la familia, ¿para quién? Para él. ¿Para él? Y de pronto el hermano dice, hermano, nos vamos a ir los hermanos, y ya nos vamos de la iglesia. Le dije, ¿pero cómo? Sí, se fue el hermano y también se fueron los otros hermanos y se desaparecieron. Ya no están en el Evangelio. Porque si seguimos a los hombres, yo a veces me pregunto, ¿y por qué nos dividimos las iglesias, no? ¿Por qué nos separamos? Síganme los buenos, dice el Chapulín Colorado. ¿Cómo cantó mi hermana ese canto? Sigo a Cristo, Él es mi camino. Bueno, por ahí va, ¿verdad? No sé tan bueno para cantar. Cristo es la luz. El hermano nos está predicando hoy de que acerca del tiempo que estamos viviendo, los últimos tiempos. Falsos maestros que se levantarán en su propio nombre. Ay, ya se me vino la hora. Se nos va el tiempo rápido, ¿verdad? Los maestros falsos, aquí está describiendo la palabra de Dios. Me voy a más adelante. Digo que este tema nos tardaríamos bastante hablando de ellos. Lo que viene en Timoteo, ¿verdad? Ahí nos podríamos detener un poquito, ¿verdad? Pero ahorita les platico lo mismo, ¿sí? Leímos, no quiero ir en total orden, pero leímos aquí. Ahí perdí el pasaje 24. Dice así, el 12, ¿no? Me salté mucho, ¿verdad? Ahorita regreso. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se corre un riesgo tremendo la iglesia cuando se aleja de Dios, cuando pierde su comunión con Dios. Es muy fácil perder la comunión con Dios, hermano, se lo platico. Es no orar, no leer la Biblia, no escuchar los mensajes. Yo creo que el día de hoy, por las redes sociales que todos, bueno, no todos, la mayoría tienen, debería ser que un mayor número de audiencia a escuchar los mensajes, ¿sí o no es cierto? Si en la iglesia somos como 150, 200 hermanos, por lo menos deben estar conectados unos 100 dispositivos, ¿sí o no? O unos 80, porque a lo mejor con un dispositivo hay 2 o 3 personas viéndolo. Porque sería más fácil. Hermano, ¿por qué no vino? Hermano, no pasó el camión, me sentí un poquito enfermo, hermano, no tenía dinero. O sea, muchas cosas pueden ser por las cuales usted no acude a la casa de Dios. Pero hoy usted solamente lo que tiene que hacer, le pico a Face, Hogar de Betania, Presbiterio del Centro. ¡Wow! ¿Qué aparece? Nosotros. ¿Qué aparece? Nosotros. Qué misterio llegar a la página, ¿verdad, hermano? Hermano, ¿cuál es la página que no nos he encontrado? ¿Cómo se llama la iglesia? Hogar de Betania. Pues póngale Hogar de Betania. Y allí va a llegar. Presbiterio del Centro. Y en automático salimos nosotros. Pero así se enfría el amor de muchos. Por no oír la palabra. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces usted tiene que escuchar los mensajes, tiene que tener su devocional diario. Su devocional diario, lo voy a repetir todas las veces, su devocional diario no es el que les mandan los hermanos en la red social. Ese es un devocional que los hermanos les comparten, pero su devocional diario es tú, cerrada la puerta, entra a tu recámara. Y allí en lo secreto platica con Dios. Si usted no hace el devocional y está esperando que el hermano le mande, es lo mismo que, o sea, su corazón está duro a la obediencia, a su vida espiritual. Somos conformistas, somos flojos, así, pues que venga, a ver a qué hora le manda el mensaje, a ver si lo manda temprano. Voy a ver al hermano hoy que predican en la iglesia. No, hermanos, escudriñad las escrituras. Nunca
No se aparte de tu boca este libro de la ley, o cuánto amo yo tu ley. Y busco yo la palabra de Dios, busco el mensaje. Mandó una hermanita en la red social su primer lectura bíblica en medio de este coronavirus. No leo la Biblia, no la escudriño, estoy viendo a ver qué pasa. Y enferma a su familiar tremendamente. Y está muy enfermo. Y está contagiado. Y se empieza a grabar la persona, se empieza a grabar, y hay dolencia, insuficiencia respiratoria, baja el nivel de oxigenación. Yo tan cuánto había oído todo eso, ni lo escuchábamos antes. Una buena oxigenación antes es salte al campo y oxigénate, y así, ¿verdad? Era lo que hacía, sigue recomendando. Pero esta persona sí. Y hoy, bueno, no hoy, hace algunos días, manda su primer lectura. Dice, nunca me imaginé que esto estuviera en la Biblia. Dios me responde de manera personal. ¿Sí puede decir usted, amado hermano, que Dios le responde de manera personal? Al que está triste, al que está cansado, al que le duele algo, al que va a festejar un cumpleaños, al que se va a casar, al que no se va a casar, ¿sí? Al que encontró trabajo, al que no lo encuentra. ¿Sí me explico? Dios te va a hablar siempre de manera personal. Al que alguien te lastimó, te hirió en tu corazón, te menospreció, no es el hijo deseado, tu matrimonio está por disolverse. Dios te va a hablar de manera personal si tú escudriñas la Biblia. Pero por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando el amor de Dios se enfría en el corazón, no solamente sucede esto, una separación espiritual, sino viene, hermano, un enfriamiento espiritual social. En la sociedad empieza a haber maldad, delincuencia, robos, violaciones, insultos, peleas. ¿Sí me explico? No hay un corazón con un espíritu de Dios que lo gobierne, que tenga un espíritu de paciencia, de dominio propio. Tiene situaciones. Tú también debes de saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, dice la Biblia. Levanten la mano, ¿cuántos cristianos están viviendo una vida así apagada? De consecuencias de maldad. Deben saber esto, lo que va a pasar en los posteriores tiempos, porque vendrá, dice, si es posible, va a engañar a los escogidos. Hombres amadores de sí mismos, ya lo leí, ¿verdad? Pero es que siento que lo tienes que entender. Si no te identificas con ninguno de esos gloria a Dios, pero si hay algo con los que te identifiques de aquí, tu vida está mal delante de Dios. Corres riesgo, peligros, ávaros, vanagloriosos, soberbios. Bueno, yo tan solo con una palabra de estas me tardo una predicación, hablar de la soberbia, por ejemplo, ¿no? Por el acto por el cual quieren a uno sea engrandecido, que se reconozca y quitar a los demás lo que le pertenece, y para mí yo soy el que tengo la razón, altivo. Blasfemos. Y este es un riesgo, hermano, porque estamos corriendo. Mucha gente, hermano, está blasfemando contra Dios. Muchos que dicen que salir de la evangelio, ya no voy a la iglesia, ya no me gusta, Dios ya no esto, ya Dios no aquello, yo contra Dios esto, y todo, blasfemias. Hablando mal de los demás, de todo lo que Dios hizo. Desobedientes a los padres, y de esto hay un gran registro de jóvenes hoy en día. Hoy los hogares están abarrotados con muchos jóvenes desobedientes.
que son ingratos, hombres ingratos, pecadores. ¿Ya lo escuchó? ¿No le di el pasaje? Segundo Timoteo 3, capítulo 3, verso 1 al 5. Si usted le sigue hasta el 8, va a encontrar muchas cosas. Pues estoy hablando de lo que sucede, hermano, en este último tiempo. ¿Sí está conectado con la realidad de lo que estoy diciendo y con lo que está pasando en su entorno familiar, social? La disfunción familiar, ¿sí? Y se levantará el padre contra la madre y el hijo contra el hijo, ¿sí? Y los acusarán, ¿sí me explico? Todo esto está pasando en este tiempo, en nuestro siglo, en este presente siglo malo, no por la ausencia de la gracia de Dios, sino por el corazón lejos de Dios. ¿Usted no cree que si el coronavirus no lo atrapa por ahí con la infección, usted no cree que saliendo alguien lo puede matar? ¿Puede ser la siguiente víctima? Claro que sí, hermano. A mí me pareció importante este tema desde siempre, que lo escuchemos, que lo platiquemos, porque siempre nos es una alerta, una alarma, ¿verdad? Una campanita que nos diga, cuidado cómo estás viviendo en este último tiempo. Cuidado con la doblez de corazón, cuidado con el enfriamiento espiritual, ¿sí? Entonces, esto está pasando, hermano, y lo leí en el 12, pero si me regreso, después de que leí esto, dice, y todo esto será principio de dolores, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Pero no es el fin, no es la gran tribulación todavía. Sí, todavía no. O sea, están pasando todas estas cosas, hermano, para que nos demos cuenta, ¿sí? Lo que está sucediendo. En este punto no le voy a acentuar nada porque usted ya lo sabe, ya lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Y es importante hablarlo, y como no, porque dice la palabra de Dios. Quiero llegar a un punto, porque ya vi que el tiempo se nos viene encima, sumamente importante. Estoy hablando no de calamidades, en el sentido que esto nos va, ay hermano, ¿en qué mundo vivimos? Sáquenme de aquí, por favor, ¿por qué estoy aquí? Hermano, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la palabra de Dios. Y el Señor dijo, yo te pido que los guardes y no que los quites. Dice aquí la Biblia, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y voy a leer el verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. ¿Sí lo escuchó? Repito. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Esto es lo importante. Cuando hablamos del evangelio, hablamos única y exclusivamente de las buenas nuevas de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el evangelio. Y el apóstol San Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Algo que me agrada mucho, hermano, es esto que estoy haciendo con usted, que usted me ve y que no lo veo, ¿verdad? Pero el Señor sí lo ve. Cuando diga, hermano, es que usted es pecador, oye, hermano, ¿cómo sabe que estoy viendo la transmisión? Híjole, no, hermano, pues es que ya se puso allí donde estaba, ¿verdad? No, nosotros no le vemos, el Espíritu Santo sí le ve. Alguna vez, hace muchos años, un hermano ya grande de edad, de profesión maestro, ¿verdad? Y se acercó a mí y me preguntó, oye, hermano, acerca de los últimos tiempos y lo que se va a vivir, del hombre inicuo, el hombre de pecado, que es otro tema, hermano, el anticristo. Dice, ¿no será el anticristo tal persona? No le digo quién, porque a nivel mundial, un líder mundial. Yo le decía al hermano, porque una vez se dice que es un líder político, religioso, económico, bueno, o sea, un líder al máximo, donde va a tener el control. Le digo, sí.
pues esta persona tiene mucha influencia a nivel mundial. Él le decía, hermano, gracias a Dios no lo es. No lo es. Y tan no lo es que ya de esto que platiqué, hermano, ya tiene más de 10 años. Entonces, no era el anticristo, sino ya nos hubiéramos quedado a la gran tribulación, si no es cierto, ya pasó, no fue. Le dije, no lo es, hermano. Pero también sus características de ascendencia, de cuál va a ser su lugar, su ascendencia de quién va a ser hijo. Tenemos que hablar de eso, y este hombre no lo es. Y sí tiene tanta influencia y mucha gente lo sigue. Le dije, pero mire, si este hombre antes de que usted y yo nos muramos, y si él se muera, la gente va a dejar de hablar de él y tendrá el recuerdo, dicho y hecho. Bueno, el hermano ya falleció, yo todavía no. Este hombre que él me mencionaba, que era líder y que mucha gente le escuchaba, y muchas naciones, ya no está sobre la faz de la tierra, ya se murió. Ya otra persona lo vino a suplantar, ya vino a tomar el lugar que él tenía. Entonces yo no me puedo atrever a decir quién es el anticristo, aunque dice que se van a levantar muchos cristos, los que están en contra de la doctrina. Pero dice la Biblia que va a ser predicado el Evangelio a todo lugar. Imagínense las redes sociales, estos hombres que hicieron estos grandes descubrimientos y aplicaciones en el siglo XX, la trascendencia. Yo solamente veía que en las caricaturas, cuando era niño, que alguien se metía en una cabina y hablaba por teléfono, y le hablaba por teléfono que estaba en otro lugar, y todos se reían, pues ¿cuándo va a ser eso? Si a duras penas está el teléfono y bien. Y hoy, hermano, usted se conecta con una videollamada al internet y ya está predicando con la persona que está en el otro lado del mundo. Dice aquí, será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo. Y las redes sociales no han alcanzado todavía el 100% de todos los lugares. Está por llegar eso. Bueno, independientemente de que las redes sociales no lleguen a las personas porque no tengan la tecnología ellos, aunque esté la antena de internet, pero si alguien no tiene el teléfono inteligente, o sea, no va a disfrutar de esa tecnología. Pero dice la Biblia que va a ser predicado el reino de los cielos en todo lugar. Es por eso que usted, en el lugar que usted se encuentra, en el lugar que yo me encuentro, válgame la expresión, una es mi función como siervo de Dios, como pastor, pero esta me empareja con usted en la gran comisión y de hacer discípulos a todas las naciones. Ahora que si usted en este momento es llamado de parte de Dios, no a ser pastor, no todo el que predica tiene que ser pastor. Alguien, hermano, que yo quiero ser pastor, ¿por qué? Porque me gusta compartir. Bueno, usted no es pastor, usted es un evangelista. Hermano, yo quiero ser pastor porque me gusta enseñar. Usted no es un pastor, usted es un maestro, ¿sí? Y los vamos ubicando los hermanos, o sea, no todos tienen que ser pastores. Pues todos podemos ser siervos de Dios. Y si usted, hermano, tiene el anhelo de servirle a Dios y dar de predicar, entonces en esto sí nos emparejamos usted y yo. Estamos cumpliendo la gran comisión y es el cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando estamos en los últimos tiempos, dígame usted, bueno, si lo quiere escribir, dígame usted, en este tiempo, ¿qué es lo que usted está esperando? En su ámbito espiritual, ya es salvo, usted ya es hijo de Dios. Ya a su familia usted ya le predicó el Evangelio, ya su familia creyó. ¿Qué está usted esperando de parte de Dios? ¿Qué es lo que usted espera? Yo espero cielo nuevo y tierra nueva. Yo estoy esperando prudentemente estoy esperando al esposo, al amado de las naciones. Estoy esperando a la pregunta que hicieron los discípulos al Señor Jesús: ¿cuándo será tu venida? ¿Cuándo acontecerán todas estas cosas? Yo estoy esperando el toque de la final trompeta. Si el día en este 2021, hermano, ya algunas personas partieron con el Señor, no lo sé si nos toca a usted y a mí.
Yo no puedo determinar el tiempo cronológicamente en años. Lo que sí se puede poner cronológicamente en años es la gran tribulación, porque eso sí está ahí en el libro de Daniel, lo está diciendo el Señor Jesucristo en su Evangelio. Pero aquí van 2000 años casi del llamado que Dios nos hace para que estemos alertas al llamado del Señor Jesucristo. Y hace la parábola de las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Claro que esto lo hace el Señor Jesucristo como un llamado a los que vivimos de manera imprudente, a los que no vivimos conforme a la llenura del Espíritu Santo en nuestros corazones, a los que estamos esperando al Señor Jesucristo, pero no vivimos cerca de Él. Mire, muchos creen que el Señor viene, pero no todos se van a ir. No todos se van a ir. La iglesia estoy hablando, porque usted le habla a otra gente de afuera y ni sabe que Cristo viene otra vez. Por cierto, ni le saben que va a venir otra vez, que ya no vino. ¿O de qué me está hablando? No lo saben. En las iglesias no se predica el arrebatamiento, porque estos dicen que no es correcto, porque el rapto, que Dios no roba, o sea, no entienden el lenguaje figurado. Pero va a suceder que viene el arrebatamiento y muchos hermanos que decíamos, estamos en el templo, ¿qué tal si no nos toca en el templo? Aquella ilustración que sacaron los hermanos que estaban en un culto y pum, se oye así, una trompeta y desaparecen, no sé, la mayoría y como 2 o 3 se quedan, ¿no? Quizás ya ni eso usted vio. Puede ser que se aplique más la otra parte, 2 estarán en el campo, ¿verdad? O 2 estarán ahí en su cuarto en la cama, uno se irá y el otro se quedará. Yo vivo solo, pues cuídate que no seas el que te vas a quedar. Te está llamando Dios en ese último tiempo. Creo que no me salgo del lugar y de nuestra posición que estamos. Hoy usted y yo, hermano, hogar de Betania, por lo que Dios nos está enseñando, nos está poniendo en un lugar importante. Somos intercesores. Las peticiones de oración que usted y yo recibimos, hermanos, nos ha llevado a orar de manera más objetiva. No digo si orar más, orar menos, no, de manera más objetiva, hacia un punto en dirección, hacia una sola dirección. Hemos aprendido a orar más, aunque ya lo hacíamos antes, a favor de otros. Ya nada más oramos a favor de mí, Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, necesito, Señor, quiero, Señor, o sea, el yo-yo, ¿no? La filosofía del yo-yo, esa ya se está desapareciendo. Hermano, aquí está la petición, Señor, y oramos por la hermana, y el varón, y el amigo, y la persona, y los médicos, y el presidente, y eso ya estaba en la Biblia. Pero como hoy se hace una solicitud tan apremiante del diario vivir, yo ya no sé si le estoy hablando a qué categoría de la iglesia, perdón por decir categoría, ¿verdad? Pero ¿a qué me refiero? Si a los adoradores, a los predicadores, a los instructores, no, yo me estoy refiriendo a la iglesia en general como intercesores. Como aquellos que reciben una llamada, ahora sí que estamos todos en la brigada de salud, hermanos. Reciben una llamada, nos ponemos nuestra vestimenta de guerra y oramos a favor de la necesidad, de la petición, y Dios estamos esperando que ayude, que responda. Que en medio del fuego el Señor saque a las personas que están enfermos, que tienen problemas, que tienen necesidad. Estamos viendo el último tiempo. Será predicado el Evangelio a toda persona. Y usted y yo estamos llevando el Evangelio a través de las redes sociales. A través de la enfermedad, Dios nos está permitiendo, Señor, aquí está en este tiempo de dolor. En este tiempo de prueba, vivimos últimos tiempos. Cristo viene pronto, Maranata, el Señor viene. Nos está llamando el Señor para que estos últimos tiempos, el reloj profético, nos está diciendo, ya todo está preparado. Y aquel lugar donde no piedra sobre piedra será sobreedificado. Se levantará un nuevo templo. Y entonces aquellos que lo reconstruirán, que son los judíos, tendrán que conocer a su Mesías. Tiempo del fin. El tiempo del fin no es lo mismo que en los últimos tiempos. ¿Sí? Porque este texto que estoy leyendo, el verso 14, nos habla de eso. Será predicado todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Aquí hay una unidad de todo el pasaje, nos habla del arrebatamiento de la segunda venida del capítulo 24 y nos vamos al 25. ¿Por qué le parece si hoy usted y yo visualizamos dónde estamos, cómo estamos y a favor de quién estamos? Hay una alabanza a Dios, hermano, por favor.
Ayúdenme, hermanos, que me están viendo ahí en las redes sociales. Que viene el Señor otra vez, ¿cómo se llama? Aquí está mi Mario. Se me olvida el nombre. Ayúdenme, hermano, para cantarlo, hermano. Aquí le voy a ver en los asuntos. No lo traía ahorita pensado, ¿no? Pero ahorita. De Segunda Avenida. ¿No se acuerdan? Sí, ese y otro más. ¿No hay otra parte de ese cantón? Es otro que se me viene aquí, pero se me va. Aquí están, la vida del Señor, aquí están ya los cantos, ¿no? Bueno, es que quiero cantar el que yo quiero, no el que me está diciendo el hermano, ¿verdad? Un día Cristo volverá. Hermano, tan fácil que está este canto, hermano, ¿verdad? Y está diciendo, viene otra vez, claro que sí, pero me gusta ese canto, un día Cristo volverá, promesa que no faltará. Vamos a cantarlo, ¿le parece bien? Mi tema no es directamente al tema de Segunda Avenida, no estoy hablando de los últimos tiempos, pero hay muchas cosas que platicar acerca de la Segunda Venida de Cristo. Es un punto doctrinal de nuestra fe, como iglesia cristiana a la que nosotros pertenecemos. Pero dice, un día Cristo volverá, promesa que no faltará. Hay cantos, ¿verdad? Ya Cristo viene, señales hay también. O ese que dice, viene ya. No, hermanos, alertas, para que podamos estar listos cuando Cristo nos llame a su presencia. Un día Cristo volverá. ¿Usted cree esto, hermano? ¿Creen sus promesas? ¿Creen lo que le estoy leyendo, hermano? No es palabra mía. Y lo tomé, hermano, y no lo quise desarrollar como tiempo de alerta, de desesperación, sino como un tema de reflexión. Para que sepamos que estamos viendo tiempos que la Biblia ya había anunciado que se levantarían hombres mentirosos, amadores de sí mismos, que predicarían así para favor de ellos, pero tenemos que decir el Evangelio. Seguimos a Cristo para la gloria y alabanza de su santo nombre. Un día Cristo volverá. Vamos a cantar, hermano. El nombre de Dios sea bendecido. Gloria a Dios. Pronto
hagamos una oración, hermano, de saber dónde estamos, cuál es nuestra posición el día de hoy, hermano, entre estos últimos tiempos. Quiero cantar otra alabanza, pues ya que estamos en este sentir, ¿verdad? Ya sí, aquí mi hermana ya me había mandado cuál era el canto que yo quería, y así sabía, hermanos, ¿ya? Gracias a Dios. Dice otro canto muy bello: hay muchos que nunca comprenden por qué estoy tan gozoso aquí. Pero mientras llegamos a la patria celestial, el Señor está con nosotros aquí en la tierra, amados hermanos. Somos un pueblo maravillosamente rescatado por el poder de Dios a través del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, por la obra del Espíritu Santo que nos redarguye para llevarnos constantemente a las plantas de Cristo. No se suelte de la mano de Dios. Viva como Dios quiere, hermano. No se deje influenciar por al haberse apagado el corazón, por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. No sea de ellos que su corazón se enardezca, que se caliente por la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Somos un pueblo maravillosamente escogido y somos cristianos para la gloria de su nombre. Hay muchos que nunca comprenden por qué estoy tan gozoso aquí. Cantemos esta alabanza a Dios. Alabado sea Dios. No sé si le gusta esa postura que le acabé de asignar. Yo no, el Señor. Intercesor. Interceder a favor de otros. Aquí tengo una petición.